alegría es ver a ustedes y a sus familias festejando un momento tan grato. Qué orgullosos deben sentirse por lograr una meta tan grande. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Nos acompaña también el licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de CECITE. Bienvenida también la químico-farmacobióloga, la directora del plantel 16 Tlatelulco, la maestra Felipa Nava Cuamatzi. Bienvenida también Ana Laura Polvo Zárate, estudiante del sexto semestre Grupo A, representante de la generación 2017-2020, así como el personal docente y administrativo del plantel. Bienvenidos directores de área, directores de plantel, padres de familia y los invitados especiales más importantes de hoy, nuestras y nuestros graduados. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 16 Tlatelulco, les da la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura del ciclo escolar 2017-2020. Sabemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias en estos momentos. Por eso agradecemos su valiosa presencia de manera virtual. Bienvenidos sean todas y todos. Hoy vivimos un momento emotivo y de trascendental importancia donde los estudiantes concluyen un capítulo más de su vida. Escuchemos atentos el mensaje de bienvenida a cargo de la química farmacobióloga Felipa Nava Cuamatzi, directora del plantel 16 Tlatelulco, quien sin duda se ha desempeñado de una forma extraordinaria a lo largo y ancho del frente del plantel. Adelante, directora, por favor. Muy buenas tardes. La gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Tengan buena tarde todos ustedes. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general del subsistema CECITE EMSAT, nos congratulamos por presidir este importante acto del subsistema CECITE y le agradecemos su compañía. Licenciado Eligio Chamorro Vázquez, secretario sustituto de la CTM Tlaxcala, sea bienvenido. Licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del subsistema CECITE EMSAT, bienvenido a este evento virtual. Ingeniero Mariano Cuateconzi Xochitiotzin, delegado del plantel 16 Tlatelulco, nos honra con su presencia. Directores de área, directores de plantel, sean ustedes bienvenidos y nos distinguen con su compañía. Compañeros docentes, administrativos y de intendencia, alumnos y padres de familia de esta institución. Bienvenidos a la octava ceremonia de graduación de la generación 2017-2020. El Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 16 Tlatelulco, nos congratulamos el día de hoy por esta magna reunión que tenemos de manera virtual. Inicio este mensaje felicitando principalmente a las familias que hoy nos acompañan. Gocen de esta fecha al lado de sus seres queridos, que el día de hoy se gradúan. Cada uno de ustedes ha sido factor para el éxito de ellos. A partir de hoy, todos y cada una de las familias aquí representadas son orgullosamente CECITE. La escuela marca nuestra personalidad, sus maestros, los principios e ideologías. Desde que somos niños, hoy jóvenes adolescentes que atraviesan por un periodo divertido, interesante, intenso, demandante y a veces muy confuso entre la niñez y la edad adulta, es como atravesar un río turbulento en el cual se deja atrás la niñez y se avisora a lo lejos la tierra firme de la edad adulta. Jóvenes alumnos, han concluido un reto más de su formación para la vida. Los maestros les han proporcionado herramientas
las cuales se utilizarán para moldearse en la siguiente etapa de su vida. Queridos egresados, al dejar nuestro plantel, lo hacen en una época en que el mundo enfrenta grandes problemas que parecen rebasar la capacidad de sus habitantes para resolverlos. Así nosotros superaremos con éxito a los que hoy nos enfrentamos, una contingencia que nos afecta a la salud. Por ello, al iniciar esta nueva etapa de sus vidas, les pido que hagan las siguientes acciones que como mexicanos yo les sugiero. Forjar diariamente un país en el cual todos los ciudadanos tengamos el mismo trato bajo la ley, sin importar su origen social, su religión, su nacionalidad o su preferencia sexual. Un país en el cual la ley sea pareja para todos. 2. Trabajar teniendo como objetivo innovar y ser eficiente en el uso de los recursos que se les entreguen. Al hacerlo, contribuirán a crear un país que sea líder y no seguidor. 3. Proteger nuestro planeta, impulsando el uso del desarrollo científico y tecnológico para el bienestar de la humanidad y no abusando de estos avances para satisfacerse egoístamente nuestro bienestar, sin importar la degradación ecológica que este uso produzca. 4. Recordar cada instante que se nos juzgará no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Que el éxito en la vida no se mide por los bienes que poseemos, sino por el bien que hacemos a nuestros semejantes. Preferir el fracaso a la inacción, no intentar el éxito por el temor a fracasar. Es en sí el mayor fracaso posible. No solo obtendremos el éxito, perderemos el beneficio derivado del aprendizaje de lo que se intentó. Queridos egresados, yo los exhorto a que no defrauden, valoren el sacrificio y dedicación de sus padres, como hasta hoy lo han hecho. Continúen con esfuerzo y esmero y esa tenacidad para ser triunfadores en lo que ustedes elijan. Padres de familia, gracias por confiar en la institución CECITE, en sus maestros y en todo el personal. Les pido ayuden a sus hijos, fortalezcan sus valores, contribuyan a que sean dignos y exitosos ciudadanos por el bien de Tlaxcala y de México. Agradezco el apoyo del gran líder, el licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del sindicato CECITE-MSAT, por el apoyo y la directriz tan atinada que ha tenido con todo el personal sindicalizado, quien le solicita tener siempre colocada la camiseta CECITE, para que se logre ser una mejor institución. Para llegar a esta fecha, a esta hora, hubo dedicación, trabajo de muchos compañeros. Sin embargo, tenemos que reconocer que una institución como el CECITE tiene un gran eje, que es nuestro director general, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, a quien le agradezco el apoyo incondicional para mejorar la infraestructura del plantel 16 Tlatelulco, en la colocación del transformador y la conexión de la luz trifásica, así como la gestión para concluir la entrega del taller de mantenimiento en sistemas automáticos. Pero hay que recordar que a la fecha el plantel tiene una situación muy precaria. Le solicito, continúe apoyando, haciendo gestión para mejorar el plantel 16 Tlatelulco y ser este un plantel de calidad. Compañeros del plantel, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por confiar en mi directriz. Lo poco mucho que hemos logrado ha sido gracias al apoyo incondicional de ustedes y hemos trabajado de manera colaborativa, en donde cualquiera de nosotros puede ser el líder en coordinar una actividad. Para el bien de la institución, el logro es de todos. Gracias
Cuando las cosas tienen un buen principio, tienen un buen fin. Es momento de la reflexión. Sigamos todos unidos ante la adversidad que se presente, con paso firme rumbo al éxito. Felicidades, padres de familia. Felicidades, alumnos. Felicidades, compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, directora. Estamos seguros que todos tenemos presente cuáles son nuestros objetivos y nuestro objetivo son nuestras y nuestros estudiantes. Y también los invitamos a que su objetivo no solo sea ser mejores profesionales, sino también más humanos para hacer de este lugar un mundo más justo y mejor. A continuación y con mucha emoción, los invitamos a ver el video de fin de curso que el colegio ha preparado para todos ustedes. Así que vamos a verlo. ¿Recuerdas el primer día que llegaste a este lugar? La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió. La que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante. La que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITEMSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente EMSAT. Muchas felicidades. Hagan aquello que los haga felices y enseñen al mundo todo lo maravilloso que tienen dentro. Creen ese gran proyecto con el que siempre han soñado y esfuércense cada día por ser los mejores. Los invitamos a escuchar atentos el mensaje del estudiante Ana Laura Polvo Zárate en representación de la generación 2017-2020. Adelante, Ana, por favor. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Carl Sagan. Buenas tardes, director general del subsistema CECIT, directora del plantel, padres de familia, docentes y personal del plantel. Compañeros estudiantes. Quiero agradecerles por permitirme dirigir unas palabras en nombre de los estudiantes de la generación 2017-2020 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 16, Tlatelulco. Alegres, intensos, memorables, fueron los momentos que se sumaron a los muchos otros que tuvimos juntos en esta institución, en los cuales descubrimos que el plan era estudiar, reír, aprender, todos juntos, estudiantes, profesores, asesores, directivos. Hoy concluimos otra etapa de nuestras vidas y sin duda es solo una de las muchas victorias por venir. Resulta difícil expresar los sentimientos que ahora mismo compartimos. Qué ironía la del ser humano ponerse triste recordando momentos felices. Es una mezcla de alegría y orgullo, melancolía y satisfacción. Por ello, damos las gracias a todos aquellos que han participado en este viaje, a todos aquellos que han contribuido a la victoria final. A ustedes, queridas familias, compañeros, amigos,
profesores, mil gracias. Sin duda, somos personas completamente diferentes, pero con una historia en común. Cuando ingresamos a esta escuela recordamos el sismo que ocurrió en el primer semestre, y ahora en este último semestre nos despedimos viviendo en medio de una pandemia. Sí que hemos pasado por fases de adaptación total. Aprendimos a tener actitud, responsabilidades y metas. Libertad para elegir nuestro futuro y nuestras opciones. Libertad para crear caminos posibles e imposibles. Elegir nuestros destinos y trazar caminos a nuestro futuro. Por ello, no debemos tener miedo de lo que vendrá. Si tienen un problema, enfréntelo. Dejemos ese vicio de evadir las cosas. Recuerden que los buenos amigos nunca abandonan, por lo que siempre estaremos ahí presentes para apoyarnos. Aprende a vivir el momento y deja de compararte. Respira y descansa cuando sientas que vas muy rápido. Encuentra el lado positivo a alguna situación negativa. Aprende a decir no cuando sea necesario. Recuerda tus raíces, toma mucha agua y sobre todo, sé feliz. Por tal motivo, los invito a que sustituyamos los pensamientos negativos por sueños que reflejen nuestros ideales y sobre todo, nos comprometamos a cumplirlos de manera progresiva. También los invito a que dejemos nuestros miedos en el pasado y le demos la bienvenida a un nuevo individuo cuya única preocupación sea explorar, soñar y trabajar en la construcción de su camino a la felicidad. Seamos agentes de cambio y vivamos este viaje llamado vida. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias por tus palabras, Ana. Sabemos lo emocionados que están, así que los invitamos a que nos escriban en el chat sus felicitaciones para sus hijos, para sus hermanos, para sus amigos. Muchas felicidades a todos. Y recordarles que no es grande el que siempre triunfa, sino aquel que jamás se da por vencido. Así que de esta forma llevaremos a cabo la mención de los estudiantes destacados de la generación 2017-2020, que estamos seguros que con su trabajo, su dedicación y su esfuerzo nos demostraron que les espera un gran futuro. Muchas felicidades a ustedes. Mejores promedios del plantel 16 Tlatelulco. Ana Laura Polvo Zárate, 9.5 del sexto A. María de los Ángeles Polvo Martínez, 9.5 del sexto A. Fátima Rodríguez Nava, 9.4 del sexto B. Antes de continuar, me gustaría que ustedes abrieran sus micrófonos para brindarles un fuerte aplauso a todos sus compañeros y compañeras que obtuvieron los mejores promedios en este ciclo, en esta generación. ¡Felicidades! ¡Bravo, jóvenes! Felicidades, jóvenes. Felicidades a todos. Felicidades, un abrazo. Muchas veces en las películas vemos que todos los finales siempre son felices o muy fáciles, pero la verdad es que lograrlo requiere de mucho trabajo, mucha dedicación, y grandes personas nos han demostrado que sí se puede, como Usain Bolt, Einstein, María Curie, Elisa Carrillo, Paola Espinosa, el mismísimo Carlos Rivera, o el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong. Hoy, más que nunca, ustedes pueden sentirse orgullosos porque han logrado un paso más, y esperamos que el día de mañana sean ustedes los que están detrás de esta pantalla quienes inspiren a muchos más. Muchísimas felicidades. Así que de esta manera daremos lectura al último pase de lista de la generación 2017-2020. Caloch Ramírez Leonela, Corona López Iván, Cuapio Celocualtecat Cintia Daniela, Cuatianquis Daco Omar, Cuatianquis Muñoz Ángela Vanessa, Cuecuecha Angulo Julibet, Flores Domínguez Kelly, Hernández Atepanecat Karen Jocelyn, Hernández Juárez Lisbeth, Hernández Tecuapacho Esmeralda, Meléndez Caloch Angélica, Meléndez Escobar Vianey, Meléndez Pluma Brenda Jacqueline, Meléndez Polvo Miriam, Meléndez Rugerio Marichel, Mendieta Angulo Samuel, Mendieta Pluma Dana Paola, Muñoz Martínez Marlene, Muñoz Pérez Evelyn, Onofre Meléndez Jennifer, Onofre Sánchez Oscar, Palma Reyes Cristian Uriel, Pluma Martínez Octavio Domingo,
Pluma Meléndez Beatriz. Polvo Martínez María de los Ángeles. Polvo Piedras Gabriela. Polvo Luis Alberto. Polvo Soría Nelly Belén. Polvo Zárate Ana Laura. Rugerio Garza Ariadna. Sánchez Ayepanteca Lareli. Sandoval Polvo Abril Montserrat. Serrano Sandoval Paola Michel. Sierra Cuapio Yamilet. Tepal Polvo Diana Laura. Texis Marlene. Toris Hernández María Magdalena. Alto Nahuatlato Cristian. Atonal Salamanca Jesús Adán. Baez Álvarez Irene. Caloch Mendieta Efrén. Cruz Onofre Ángel. Cuecuecha Gutiérrez José Jonathan. Escobar Caloch Daniela. Escobar Martínez Marilín Galilea. Escobar Sandoval Alexandra. Flores Huerta Víctor. Hernández Bello David. Meléndez Escobar Abigail. Meléndez Escobar Jonathan. Mendieta Michelle. Mesa Rodríguez Jacob Calet. Morales Pluma Jesús Eliseo. Papalozzi Polvo Ariadna Montserrat. Polvo Meléndez Jonathan. Rodríguez Nava Fátima. Salamanca Meléndez Evelyn Magdiel. Sánchez Mendieta Saulo Antonio. Sandoval Rodríguez Perla Belén. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades a todas ustedes. Lo lograron, chicos. Así que los invitamos a que abran su micrófono y le den un fuerte aplauso a sus hijos, a sus hermanos, porque solo ustedes saben cuánto les costó. ¡Vamos! Muchas felicidades. Sí, jóvenes. Felicidades. Felicidades, chicos. No me imagino de verdad la emoción que deben sentir estando desde sus casas viviendo esta graduación, que seguramente la van a recordar en muchos años porque es una graduación completamente diferente. Recordarles que la vida se basa en ser valientes y ustedes son los únicos que deciden hasta dónde quieren llegar. Así que demuéstrenle al mundo que pueden llegar mucho más allá de donde cualquiera cree que sea posible. No paren y nunca se detengan. Es momento de escuchar la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE. Adelante, secretario, por favor. Muy buenas tardes. Helen, quien nació muda, ciega, sorda, señalaba que ningún pesimista ha escrito la historia. Agradezco la atenta invitación que me hace el licenciado Teodardo Muñoz Torres y Tojar del CECITE, quien toma en cuenta al sindicato y sobre todo coloca al recurso humano en el punto angular de nuestro colegio, ese recurso que permite crear las grandes transformaciones en los alumnos. Desde luego que también a la maestra Felipa Navacuamazzi, distinguida maestra del CECITE, curiosamente docente, que ha estado frente a grupo muchas veces, excepcional directiva y que hoy conduce con gran acierto este importante plantel Tlatelolco. También agradezco la atención que ha tenido conmigo el ingeniero Matecosi Xochitliotzi, delegado sindical, y también una persona que es excepcional siempre buscando lo mejor para sus alumnos. Estimados padres de familia, estamos el día de hoy muy contentos en un evento singular, porque en esta tierra de Tlatelolco, tierra que ha visto nacer a muchos artistas de la construcción, aquellos que generosos acuden a muchos lugares del Estado y de la República Mexicana y construyen nuestros hogares y construyen los edificios que nos dan abrigo, tenemos a un grupo de alumnos que egresan de este colegio y lo hacen con toda dignidad, desarrollando sus conocimientos, sus habilidades, creando competencias. Yo, como representante del sindicato en este momento, que agrupa a los trabajadores del colegio, les puedo decir que para nosotros lo más importante son los alumnos, que no hay un evento más trascendente que la graduación que se lleve a cabo. Por eso, a pesar de la pandemia,
O quizá por eso, sabiendo que esta nos genera nuevos retos, sus directivos de plantel y sus maestros y trabajadores apostaron por esta forma de llevar a cabo una graduación no distante, sino quizá más cercana. Estimados alumnos, recordemos lo mejor de nosotros. Ya les cité a ustedes a Helen Keller. Véanse ustedes en el espejo de los próximos años, de las próximas décadas. Y los invito a que construyan, a que, así como sus padres y familiares construyen hogares y edificios, ustedes también, con esa calidad y con ese talento, construyan su propia vida. Recuerden, ningún pesimista construyó jamás la historia. Hay que ser alegres, joviales, llenos de optimismo, confiando en nosotros. Muchas gracias a ustedes y a todos por invitarme. Muy amable. Muchas gracias por sus palabras, secretario. Recordarles a cada uno que sean los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores médicos, los mejores artistas, deportistas, pero sobre todo los mejores seres humanos que mucha falta le hace a nuestro planeta. Esta pandemia nos demostró que mientras estemos unidos y nos conduzcamos con amor, nada ni nadie nos puede detener. A continuación, los invitamos a escuchar atentos las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Adelante, director, por favor. Gracias, Dulce. Pues siempre es muy emotivo el estar en una graduación en donde los jóvenes hoy terminan sus estudios de educación media superior. Se preparan para dar otro paso. Eso en las familias se llenan de orgullo, de alegría, están contentos, conviven y no es para menos. Hoy se preparan para dar un paso más, están listos, se han forjado esa formación en el CECITE 16 de Tlatelulco y nos da mucho gusto. Y hoy tengo la oportunidad de reconocer el trabajo de la químico Felipa, que es nuestra directora, que ha hecho un gran papel. Le reconocemos siempre su inquietud, su preocupación por los jóvenes, que ha buscado caminos diversos y siempre se ha preocupado porque el joven esté formado de manera integral. Y ha sido de las instituciones donde ella lleva muy bien todos los datos de los jóvenes en su formación, no solamente académica, sino su formación personal, su formación emocional, y eso es de reconocimiento. Mi felicitación a nuestra directora, Felipa. Y hoy también ahí veo que está nuestro amigo Eligio. Te mando un fuerte abrazo, un saludo. Gracias por acompañarnos. Al secretario general, Zenón, que hemos estado de manera titánica en varias graduaciones. Nuevamente un saludo, un abrazo. Quiero comentar con los papás cómo se han de sentir, qué han de estar viviendo, el ver, el recordar a lo mejor cómo eran sus niños en la primaria, en la secundaria, y hoy ya verlos listos para que emprendan un proyecto a futuro, ya sea en la educación superior o que están hechos para que emprendan un proyecto personal, emprendiendo cualquier proyecto, cualquier idea. Creo que hoy lo que estamos viviendo es un tanto a veces preocupante, triste, da coraje, nos causa a veces frustraciones personales, el no poder salir, pero bueno, esto creo que debemos de verle la parte positiva. También nos ha acercado mucho y hoy lo están demostrando las familias, cómo están reunidas en sus hogares, cómo en ocasiones, yo recuerdo que a veces mis sobrinos egresaban de la escuela y yo por temas laborales no los acompañaba. Y hoy creo que todas las familias están reunidas, la mayoría, de poder estar con sus hijos, con sus hijas, felicitándolos y compartiendo este espacio de tiempo tan importante para ellos y tan valioso. A todos ustedes jóvenes,
Les pido que nunca renuncien a sus proyectos, a sus anhelos, a sus sueños, que luchen por ellos. Tienen con qué, hay que creérselas. A veces me decían, si no te crees las cosas, pues por más que tengas imaginación, debes de creerte lo que quieres. Y de creértelo es no solamente, a veces también tenemos los errores de solamente soñar, sino que también hay que atreverse a hacer las cosas. Ustedes tienen talento, son valientes, han dado un paso muy importante en su vida, están hechos para dar muchos pasos más. El mundo nos busca, los busca a ustedes. Este mundo tenemos que cuidarlo mucho todos. Hoy tenemos que poner la ciencia y la tecnología en manos de nuestro planeta, en manos de nuestra sociedad, porque necesitamos cuidarlo para salir avantes. Necesitamos ser buenas personas, buenos seres humanos, independientemente de los conocimientos y el nivel profesional. Necesitamos mucha gente con principios, con ética, con valores, con esa vocación de poder escuchar, ayudar a los demás. Sé que ustedes están hechos para eso. Felicidades. Nuevamente también felicidades a los papás. Les preparamos un pequeño mensaje de corazón, sencillo, para todos nuestros egresados de nuestra gran institución. Espero lo disfruten. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas felicidades, joven. Felicidades. Felicidades generación 2017-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy egresan en CECITE EMSAT Tlaxcala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID-19. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado vivir los fortalece y sensibiliza como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso, lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes que concluyen un paso más en su vida. Y bueno, también es muy emocionante que también sus maestros los estén felicitando a través del chat, que ustedes estén recordando a sus compañeros, las prácticas de laboratorio que hemos leído por ahí. De verdad, muchísimas felicidades. Esta es una graduación diferente y estoy segura que todas y todos la vamos a recordar. Decirles y recordarles que lo mejor es rodearse de personas que creen en sus sueños, que animen sus ideas y que apoyen sus ambiciones, y lo mejor, que saquen de verdad todos los días lo mejor que tengan dentro de ustedes. Siempre den lo mejor de sí y conviértanse en mejores personas, en mejores seres humanos. Finalmente, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de ODES de los CECITES, preparó unas palabras para todos ustedes. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles en estas nuevas experiencias virtuales, pero aún virtuales no deja de ser un día de fiesta. Muchas gracias a nuestro director general del CECITE EMSAT Tlaxcala, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, quien me ha invitado a estar con ustedes en este momento tan especial, tan significativo en la vida de nuestros egresados.
Gracias por permitirme dirigir a esta gran comunidad del CECITE EMSAT Tlaxcala. Y antes de seguir adelante, pues saludo también con muchísimo gusto a todas las autoridades estatales de todos los niveles de gestión aquí en el bello estado de Tlaxcala. Y por supuesto también permítanme hacerles llegar el saludo de nuestro subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, y también del doctor Rafael Sánchez Andrade. Ellos están muy al pendiente de todo lo que sucede en la familia CECITE y bueno, hoy les envían un saludo y también sus mejores deseos de éxito, a los cuales por supuesto que su servidora se suma. Hoy es un día de fiesta, como les decía, y también por eso en esta fiesta hay que remarcar un saludo muy especial junto con un total reconocimiento a las maestras y a los maestros del CECITE EMSAT Tlaxcala. Hoy en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir con el COVID-19, donde nos pusieron a prueba con esta nueva versión, todo virtual prácticamente, ellos realmente respondieron de manera extraordinaria. Han estado al pendiente de cada uno de sus alumnos, de las chicas, de los chicos, y hoy, para muestra un botón, aquí están los resultados, ya viendo salir de las aulas a estos más de 4,000, y para ser exacta, 4,518 chicas y chicos que hoy son nuestros egresados. Del CECITE son 3,519 y de EMSAT 999. A todos ellos de verdad nos da mucho gusto acompañarlos, como he dicho. Y también es momento de saludar y agradecer a los padres de familia que confiaron a lo más preciado que puede tener, en mi opinión, el ser humano, que son sus hijas y sus hijos. Nos los confiaron y aquí orgullosamente les decimos misión cumplida en este tramo de la formación. Hoy seguramente vieron cómo sus hijos se esforzaron en casa por terminar este ciclo escolar y lo hicieron dignamente, y segura estoy, también ahí está el trabajo de sus papis. Por eso, aparte de agradecerles la confianza, también el acompañamiento en este último tramo de la formación. Al personal de asistencia y apoyo a la educación, también un saludo y nuestro reconocimiento en este trabajo, en esos esfuerzos dobles con el trabajo hoy a distancia. Hoy es un día de fiesta porque estos chicos, nuestros queridos alumnos, hoy se convierten en egresados. Egresados que esperemos que en un tiempo no lejano sigan regresando a las aulas, que a ellos le dan vida, que donde los vamos a extrañar. Es cierto, los vamos a extrañar. Extrañaremos sus risas, sus juegos, sus carreras, sus tareas, sus bromas, todo eso que solamente la juventud en un plantel nos puede dar. Pero tenemos que seguir. La vida sigue y ustedes van muy bien preparados, llevan todas las herramientas, les hemos dado una muy buena educación, y no nada más en la parte educativa, tecnológica, sino es una formación integral. Estoy segura de que de nuestros CECITES, de nuestros EMSAT, salen los mejores técnicos bachilleres, pero también salen los mejores hombres y mujeres. Los recibimos siendo muy niños y hoy salen prácticamente siendo unos ciudadanos preparados para enfrentar el paso que ustedes decidan, lo que elijan, y lo van a hacer muy, muy bien. Ahí ahora es donde nosotros estaremos también acompañándolos. El CECIT ya es parte de su vida, de su trayectoria, por eso regresen cuantas veces ustedes quieran a saludar, a también a seguir pidiendo un consejo, lo que ustedes quieran, pero no se olviden de su primer alma mater. Les deseo el mejor de los suertes y bueno, por supuesto, recordarles que no dejen de soñar, no dejen de perseguir sus sueños, que nada ni nadie los detenga, que nadie ni nadie les diga que no pueden. Ustedes son orgullosamente egresados del CECITE y los sueños que ustedes tengan, sé que los van a hacer con mucho orgullo. Y algún día espero que volteen atrás y digan, yo soy egresado de un CECITE y ahí pasé unos días maravillosos, y tenemos el apoyo siempre de nuestros maestros, de las autoridades educativas, de toda la familia CECITE. Muchas felicidades y mucho éxito. Como lo hemos dicho
dicho a lo largo de este programa, les deseamos muchísimas felicidades y si algo nos ha enseñado esta pandemia es aprovechar a nuestra familia, que a veces no lo hacemos, así que si tienen a su papá, a su mamá, a sus hermanos, que están ahí al lado de ustedes, abrácenlos y si no están en este momento por actividades, de verdad no duden en hacerlo hoy. Muchísimas felicidades por lo que han logrado. Y antes de terminar, recordarles que en la familia CECITEMSAT nos preocupamos por ustedes, nuestra razón de ser, por ustedes y por sus familias. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia, a mantenernos en casita, a usar cubrebocas, a mantener nuestra sana distancia. Y si extrañamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, recuerden que estamos a un solo clic de ellos, porque la tecnología no nos separa, la tecnología nos une. Y lo hemos demostrado con esta graduación, que si bien no era lo que teníamos planeado, lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Recuerden que con amor y unidos a la distancia, todo se puede, somos muy fuertes. Así es como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 16 Tlatelulco. Seguramente hoy es el último día que ustedes estarán portando con orgullo su uniforme. Recuérdenlo y grábenselo muy bien, que sea un paso más para lograr sus sueños. Agradecemos la amable presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a que activen su micrófono y le echen una porra a sus hijos, a sus hermanos, a ustedes mismos, a su generación. Muchísimas felicidades y un fuerte aplauso por su esfuerzo. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos. Felicidades. Un abrazo, compañeros. Felicidades. Gracias, compañeros, por todas las felicidades. Felicidades, aunque sean virtuales, jóvenes, que les quiere mucho. Felicidades, jóvenes. Enhorabuena. Felicidades, jóvenes. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas felicidades. Caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con... Por nuestra parte, a nombre del colegio, les agradecemos muchísimo su presencia. Ahora sí es hora de festejar y nosotros no decimos adiós, sino hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas felicidades, chicos. Un fuerte abrazo. ¡Felicidades! Felicidades, chicos, a todos un abrazo. Felicidades. Felicidades.